Bienvenida a la charla titulada Marco de acceso a la salud del Diplomado en Salud Intercultural. A continuación, vamos a hacer una breve explicación de lo que es el llamado Access Framework en inglés o Marco de acceso a la salud, que es uno de los paradigmas que se han usado para entender los moduladores del acceso a la salud en contextos de vulnerabilidad. Esta explicación acompaña la lectura y el trabajo que deben realizar más adelante. En el marco de acceso a la salud tenemos que entender un fenómeno de salud pública desde dos perspectivas. La primera perspectiva es la perspectiva de la oferta de servicios de salud. ¿Qué significa eso? Que en un territorio, digamos Guatemala, o agarremos un área de salud o un distrito municipal de salud, vamos a encontrar un tipo de oferta de servicios de salud. Es decir, no solo servicios del Estado. ¿Qué hay aquí en nuestro territorio? Hay un hospital, hay un CAP, hay un puesto de salud, ¿qué hay? Además, hay prácticas privadas, hay farmacias, pero también hay terapeutas tradicionales. Entonces, en esta oferta tenemos que entender cuáles son las políticas que están rigiendo esa oferta de salud, qué instituciones son las encargadas de proveer esos servicios y de moldear la forma en la que se espera que se entreguen esos servicios. ¿Qué organizaciones hay en la región? No solo, como les digo, del sector público, sino privado, de cooperación, ONGs, organizaciones que también prestan servicios específicos de salud. Algunos para población como madres embarazadas, otros para jóvenes, otros para adultos mayores, etc. Y sobre todo, ¿qué procesos de salud se generan de la oferta de ese territorio? Es decir, ¿qué procesos son los que se siguen en este territorio para decir, bueno, aquí hay tal oferta de servicios, estos son los costos asociados a cada uno, esta es la facilidad o dificultad para acceder a cada tipo de servicio, etcétera? Cuando nosotros entendemos la oferta de servicios, tenemos que pasar a la otra gran perspectiva, que es la perspectiva de la demanda. ¿Quién demanda estos servicios de salud? Y tenemos que entender que en Guatemala, la forma en la que la población busca atención en salud está modulada por su contexto de vulnerabilidad. ¿Qué medios de vida tiene cada persona que se vuelve un paciente en búsqueda de atención? ¿Cuál es su capital social? ¿Qué tipo de capital físico tiene acceso? ¿Qué capital natural está detonando factores, por ejemplo, de comorbilidad o determinantes sociales de la salud? ¿Cuál es el capital humano? ¿Qué capital financiero hay accesible si, por ejemplo, requiere una operación y no tiene la plata ahorita? Entonces, es importante entender que la demanda de la población en su ruta o su camino del enfermo va a chocarse con esta oferta, pero que dependiendo de qué tan lejos viva, qué idioma hable, qué grado de escolaridad tenga, qué facilidad de entender información complicada en un idioma ajeno o no ajeno, qué recursos de capital o qué cantidad de dinero tenga en su bolsillo ese día, qué facilidad tenga para salirse del trabajo o no, para dejar a un niño cuidado por alguien más en lo que busca salud para sí misma, una mamá, por ejemplo, o no. Todas estas cuestiones van a modular o moldear esa búsqueda de atención en salud, porque ahí es donde vemos que si bien tengo una oferta con 5 proveedores, por ejemplo, tengo ahí el puesto de salud, pero está la comadrona a 3 cuadras y hay un doctor privado y hay una farmacia o donde me venden acetaminofén, eso va a decir, bueno, yo ahorita lo que puedo es ir a comprar una pastilla y a ver que me recete lo de la farmacia. O podrá ser que diga, yo realmente pues no puedo ir hasta allá, pero a la clínica, pero Nana María, que es mi comadrona, sí está hoy en casa, está aquí nomás, habla mi idioma y es más fácil ir con ella.
O no, yo me siento muy mal y de plano, o estoy cortada, tengo que ir a que me pongan puntos, ya sé que tengo que ir allá al servicio de salud. Esas son preguntas naturales, pero influidas por dónde vivimos, qué tenemos, qué conocemos. Entonces, de la interacción, de las características de esta oferta de servicios de salud y de las características de quienes demandan estos servicios de salud, se crean 5 dimensiones de acceso, que por sus siglas en inglés se les llaman las 5 A's, porque las 5 dimensiones en inglés empiezan con A. ¿Cuáles son estas 5 dimensiones de acceso a la salud? La primera se refiere a la accesibilidad per se, que significa qué tan fácil es para mí llegar a este lugar. Y obviamente, si yo vivo en un casco urbano donde a 5 o 10 minutos me queda un servicio de salud versus yo vivo en una montaña lejana donde tengo que ir 4 horas en bus o 2 horas a pie, mi acceso, mi accesibilidad a la oferta de servicios va a ser diferente y va a determinar si mejor voy a lo que me queda más cerca o no tengo que pagar pasaje para ir aquí versus si tengo que pasar pasaje para ir allá al hospital, etc. La primera dimensión entonces es accesibilidad. La segunda es disponibilidad o availability en inglés, que significa están disponibles los recursos y los servicios que el paciente requiere cuando llega. Es decir, si requiere un laboratorio, se puede hacer allí. Si requiere un antibiótico, hay en inventario para darle. Si requiere un chequeo con un especialista, hay especialista ese día. Es decir, están disponibles los servicios específicos que el paciente requiere. Porque si no están disponibles, si hay desabastecimiento de medicinas o hay carencia de personal, etcétera, definitivamente la disponibilidad cambia y afecta la forma en la que esa persona va a volver a buscar un servicio. La tercera dimensión para medir si hay acceso o no hay acceso real a salud es la llamada asequibilidad, que tiene que ver con es asequible, es decir, puedo pagar los costos asociados a ese servicio. Por ejemplo, si voy con la comadrona y me receta plantas medicinales y se las tengo que comprar, ¿puedo pagar el costo de esas plantas? Si voy a una clínica privada, en realidad me puedo dar el lujo de pagar una consulta. ¿Puedo pagar las medicinas asociadas? Si voy a un servicio de salud, se trata de que me cobren o no en el servicio porque hay gratuidad, pero por ejemplo, si necesito un antibiótico muy complicado y salgo con una receta, ¿puedo realmente tener la liquidez para comprar ese medicamento? O si me mandan a hacer un examen fuera del servicio, ¿puedo pagar ese examen? Incluso costos asociados, ¿puedo pagar el transporte para llegar al servicio? Si le tengo que pagar a una niñera para que me mire a mis otros 5 hijos en lo que yo llevo al chiquito, ¿puedo pagar esa niñera o no? Entonces, la asequibilidad es una dimensión del acceso que mide si los costos asociados a recuperar la salud pueden ser cubiertos por esa persona, sin necesidad de endeudarse terriblemente. Por ejemplo, en el caso de pacientes con cáncer han habido numerosos estudios en los que la familia completa termina vendiendo terrenos, casas, etcétera, para poder costear los costos asociados a un tratamiento contra el cáncer. Es decir, pareciera que hay asequibilidad, pero en realidad la familia pierde todos sus bienes para tratar de salvar la vida de un ser querido. Una cuarta dimensión del acceso a la salud es la aceptabilidad, es decir, las características de estos servicios son aceptables para mi población a la que sirvo. Aquí es importante entender aspectos de género, de identidad cultural, hasta de calidad en el servicio. ¿Son mis servicios de la calidad suficiente y necesaria para que sean aceptables por la población? Aquí se ven muchos temas, como por ejemplo, si el servicio es de baja calidad, la persona podrá llegar la primera vez, pero no vuelve a llegar y empieza, como decimos, a regar la bola, a dar información de que ahí no se debe ir porque no hacen bien el examen o etcétera, etcétera, etcétera. La quinta dimensión es la adecuación del servicio, que tiene que ver con la pertinencia cultural. ¿Están los servicios diseñados para que sean adecuados a las características de la población? Muchos de estos tienen que ver con, por ejemplo, los horarios de atención.
son excluyentes de ciertos segmentos de población. Por decir algo, si los hombres van a trabajar, estamos en un ambiente periurbano donde los hombres trabajan de 7 a 5 y el servicio nunca está abierto en un horario laboral, es probable que los hombres no acudan si no pueden asegurar permisos de sus empleadores, por ejemplo. Los horarios de atención son adecuados de acuerdo a las rutas de bus de las áreas rurales. Digamos que solo doy 20 tickets en la mañana y tengo 40 mujeres. Y muchos vinieron de áreas muy, muy remotas. Y el último bus para regresar a sus aldeas es a las 12. Se va a las 12. Si ellas no han sido atendidas a las 11:30, no van a ser atendidas. No solo eso, sino tiene que ver con las características, sobre todo, del idioma en el que se atiende a la población, la calidez con la que se atiende a la población, el entrenamiento del personal de salud para estar entrenados a atender a una población que es étnica y lingüísticamente diversa o diferente al personal que había ahí en primer lugar. La sensibilización del personal para entender pautas culturales, patrones de comportamiento, de respeto a identidad y de respeto a las personas según las pautas culturales de esa región. Entonces, cuando nosotros medimos esas 5 dimensiones de acceso, podemos hablar de que al medir las 5 entendemos qué uso se le da y qué calidad de atención se percibe de parte de los usuarios. Y solo entonces podemos hacer una evaluación del estatus de salud del paciente, de la satisfacción del paciente y del nivel de equidad que hay en la atención a paciente. Estas 5 dimensiones de acceso, por tanto, son clave cuando nosotros vamos a evaluar la calidad de los servicios que estamos prestando. Y cuando decimos una población tiene acceso o no tiene acceso a servicios de salud, estamos hablando de estas 5 dimensiones de acceso a la salud. Accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y adecuación. Ahora bien, hay un elemento más que tenemos que entender. Una sexta A que se nos suele olvidar. Cuando nosotros hablamos de los servicios de salud que hay en una región, no podemos decir que todos tienen el mismo poder. Hay jerarquías y hay interferencias, y en algunos casos se respeta las comadronas tradicionales, en otros no, en otros hay choques. Hay una ONG que está en contra de tal cosa, unas trabajan bien con los servicios del Estado, otras no. Entonces, cuando hay este nivel de interferencias, algunas veces la población tiene ciertas preferencias, por ejemplo, tender a confiar más en un terapeuta tradicional o una comadrona versus un enfermero, como un estudio reciente de la OPS mostró en la mayor parte de poblados de Sololá. Entonces, por ejemplo, si en el contexto de la demanda diferentes sectores de la población tienen preferencias que chocan con el nivel de poder que tienen diferentes jerarquías de quienes ofrecen servicios de salud, lo que vamos a ver es un choque entre intereses diferentes. ¿Y cómo podemos mediar esos intereses? Aquí la propuesta es agregar una sexta A al marco de acceso a la salud, que tiene que ver con la agencia. La agencia es la capacidad de un individuo de autodeterminar su proceso de vida. Es decir, de ser su propio agente de desarrollo. ¿Qué nivel de poder y capacidad tengo para ahorita definir qué quiero y cómo lo quiero? Las alianzas pluriepistémicas son una de las formas para construir agencia a nivel comunitario. Es otra forma de decir la participación social de diferentes sectores donde tienen diferentes sistemas de conocimiento. Pluri significa muchos. Epistémico se refiere a un bloque de conocimiento. Significa que, por ejemplo, el sistema de salud maya es un sistema o una epistemología de salud diferente a el sistema epistémico del doctor o médico moderno occidental. Y sin embargo, ambos tienen conocimiento valioso en el que se pueden crear alianzas para mejorar la participación social. Porque se ha demostrado en numerosos estudios, que vamos a ver algunos casos a lo largo de este diplomado, que cuando uno construye agencia a nivel comunitario con la población por medio de sistemas participativos, mejora el acceso a la salud, mejora la aceptabilidad de los servicios. Y al hablar de aceptabilidad estamos hablando de adherencia a los tratamientos. Estamos hablando de muchas otras cosas.
Entonces, cuando hay una participación en la codefinición de los servicios, de cómo mejorar la adecuación y la pertinencia cultural, etcétera, hay mayor participación, mayor agencia y por lo tanto todo el sistema de acceso a la salud tiende a mejorar. Para terminar, queremos hacer una reflexión sobre cómo logramos una salud accesible. Tiene dos pilares básicos, como lo muestra la imagen. Por un lado, como médicos, como salubristas, como profesionales asociados a la salud, tenemos que basar nuestras intervenciones en que sean basadas en evidencia, científicamente robustas. Pero, ojo, que estamos hablando de que estas intervenciones estén basadas en evidencia científica robusta desde enfoques plurales, donde todas las epistemologías relevantes están representadas, donde la sistematización del conocimiento de las comadronas es tomada tan en serio como el último libro de atención de protocolos de salud. Y por otro lado, el otro pilar es que las intervenciones sean socialmente robustas. Es decir, que al participar, al crear espacios participativos comunitarios, se pueda coproducir este conocimiento transformativo, que significa que no solo depende del personal de salud crear los programas de atención, sino como lo vimos durante el COVID-19, en la medida en la que diferentes líderes y sectores sociales participen en el desarrollo y entrega de mensajes, participen en la evaluación y digamos, apoyo a prestación de ciertos servicios o a comunicar, se va dando un proceso colaborativo con actores sociales que hace que las intervenciones en salud sean aceptables, legítimas, deseables. Y eso las hace socialmente robustas, porque podríamos tener 10.000 vacunas, como fue en el caso del COVID, que si la población no se las quiere poner por desconfianza, por muchas razones más que ustedes ya probablemente han analizado, no va a servir de nada tener los servicios allí. Entonces, la robustez social es tan importante como la robustez científica y de calidad de la intervención. Por lo tanto, ambas generan un equilibrio que se da de esta participación. Es decir, construimos agencia colectiva en salud cuando tenemos enfoques interculturales. Y de estos enfoques entonces se da una acción social para el bienestar colectivo, se da una acción transformadora que implica poder ejercer un poder constructivo de forma colaborativa y participativa. Porque la participación de sectores sociales son los que construyen la transformación positiva del sector salud. De forma que las 5 dimensiones de acceso a la salud que vimos antes también mejoran.